Doncs just en el minut que has entrat, estava volent-te presentar a la gent de la sala, però penso que quasi millor ja et presentes tu. Val. Com vulguis, com vulguis. Sí, si vols fer una mini presentació o que tu vulguis. Bueno, de fet ja fa setmanes que els parlo de tu, vull dir que estàs superpresentat. Molt bé. Però bueno, sí que, doncs això, tens una càmera que enfoca, bueno, alguns dels alumnes que estan a l'aula, de l'altra banda són més gent, i la resta seran online, i també s'han inscrit 3 o 4 persones, totes psicòlogues, que s'apunten a escoltar-te a tu, tot i no estar fent el curs d'aquí de merinosi, però sí que han volgut apuntar-se a la webinar. Una mica aquesta és l'audiència que tens. Perfecte. Molt bé. I ja els he parlat des del meu lloc, que ja saben que soc molt fan teva, i com a professor, en fi, jo preferiria quasi que et presentessis tu, que segur que donaràs unes dades més concretes. Molt bé. I així en directe quants esteu? Veig que amb hipnosis sou 3 o n'hi ha més? No, són 3 càmeres perquè hi ha 3 ordinadors. En un ordinador surto jo, que m'està enfocant, tot i que jo estic aquí a l'aula amb els alumnes també, no? Un altre ordinador enfoca els alumnes i a més us projecta la vostra imatge en una pantalla gegant, perquè tothom d'aquí present puguem veure la gent online. I el tercer, que es veuen així els quadros, els títols, que és el meu despatx, perquè actua com a testimoni a l'hora de fer les proves d'àudio. Si només les fèiem aquí dintre de la sala no sabíem com s'escoltaria a casa. Clar, molt bé. Però físicament en aquest moment som 7 persones aquí a l'aula, no sé si encara vindrà alguna més, i si no la resta es connectaran tots online. Molt bé. Una virgueria tecnològica, Bueno, per això està aquí el David, perquè jo no tinc ni idea, i tenim un tècnic de so que ha vingut especialment per al teu webinar. Perquè jo em faig un embolic. Sí, com jo, no? L'altre dia, no sé qui em comentava un acudit d'això que fer classes online era com fer espiritisme, perquè diu, ¿hay alguien? ¿Me escucha alguien? ¿Me ve alguien? ¿No? Y aparecen ruidos extraños también. I avui és la classe número 11 d'aquest practitioner, vull dir que ja alguna coseta ja han fet, saps? Ja ho he fet, sí. I fins i tot vaig fer un vídeo de les tomes falses amb problemes d'àudio, perquè és que sempre estic amb la gotita aquí, saps? Clar, molt divertit, Sí. ¿Y estáis, los que os conectáis desde fuera, estáis en Barcelona o hay alguien de fuera de Barcelona o fuera de España o no? ¿Sois todos de aquí? Bueno, yo soy de Vilafranca. Ah, de Vilafranca es fuera de España, de Vilafranca, ¿no? Es fuera de España. Pues Barcelona no estoy en Barcelona, No es está en Vilafranca, Barcelona, sí. No. Muy bien, esa es la que está más lejos, vamos. Bueno, no, yo creo que hay más gente más lejos, seguro. Sí. Jo de Lleida. De Lleida y en carretera, ¿no? Sí, exacte, a punt d'arribar, però sí. Molt bé. Espero que no condueixis tu. No, de copilot. O llevas un coche de estos ultramodernos que va solo. No, encara no. Quan arribi, no, sí. Ya arribará. Molt bé. Ok. Bueno, yo me estoy conectando desde Palamós, que yo actualmente vivo en Palamós y bueno, aprovecho para presentarme. Yo trabajo en un centro de salud mental público aquí en Playa de Aro, que abarca toda la población del Baix Empordà, y allí pues hago todo tipo de trabajos y terapias con todo tipo de tratamientos, desde tratamientos
de ansiedad, de depresión, trastornos de personalidad, trastornos psicóticos, el abanico, ¿no? Es toda la población que me puedan derivar desde los médicos de familia, ¿no? Y ahí tengo la suerte también de tener toda la libertad para poder trabajar con terapia familiar, con hipnosis, y realmente estoy en un centro y un equipo que estoy muy contento. Lo digo porque a veces parece que en los centros de salud mental, ¿no?, trabajamos bastante a destajo, y es verdad, o sea, no paramos, y desde la pandemia pues, la cosa se ha complicado muchísimo, pero también estoy muy contento en el centro donde estoy trabajando. Y al mismo tiempo soy director del Instituto Milton Erickson de Barcelona, también desde hace más de 25 años. Y desde el instituto ahí sí que durante muchos años estuvimos haciendo formación desde el instituto, luego lo hicimos a través de la universidad y bueno, es desde donde conocí a Esther, que le quiero agradecer mucho que me haya invitado a formar parte de este Practitioner. Y bueno, Esther es un orgullo, ¿no?, conocerla y saber que es una alumna aventajada, que ha podido luego crear su propia escuela, y luego he oído, me han llegado, ¿no?, personas que me han hablado muy bien del trabajo de Esther, del trabajo de la formación, así que para mí es un orgullo haber podido formar parte de su formación, y luego ella, estoy seguro que incluso ha mejorado muchas de las estrategias y técnicas que pudo aprender conmigo, y seguro que ha aportado muchas cosas a la hipnosis, ¿no? Así que muchas gracias a ti y a tu centro por invitarme, ¿no? Y bueno, desde el instituto, pues como os decía, ¿no?, hemos hecho formación desde hace 25 años, sobre todo ahora estoy muy focalizado también en la práctica clínica, y hasta ahora hacíamos formación a través de la universidad, pero la universidad también, después de casi 20 años, también hemos tenido que cerrar la formación por problemas así de la universidad y cambios que han hecho de organización. Y bueno, de vez en cuando también vamos organizando alguna cosa de formación. Mi idea hoy es presentaros cómo a partir de la pandemia, ¿verdad?, hemos empezado a trabajar muchos de nosotros a utilizar la hipnosis a través de online y la terapia en general. Es decir, específicamente hablaré de la hipnosis clínica a través de online, pero también haré referencia a la terapia, ¿verdad?, porque también sirve un poco para cómo contextualizar la terapia a través del online. ¿Okay? Así que habrán referencias más específicas a la hipnosis y más generales a la terapia. Y al final haremos un ejercicio de unos 15 minutos para poder ejemplificar cómo hacer una hipnosis online. Durante todo el taller me podéis hacer preguntas, levantáis la mano, es decir, me gusta que pueda ser interactivo, y aunque esté presentando un PowerPoint, pues alguien me puede pedir una aclaración, sin problema, o levantáis la mano o lo que sea y interactuamos. ¿Okay? Vamos a ir empezando, si os parece. Voy a compartir la pantalla. Ok. Se ve el PowerPoint, ¿verdad? Muy bien. Bueno, lo primero que os quiero contar es que el título que le he puesto a esta presentación es la hipnosis y la terapia online, la técnica de utilización. No sé si algunas conocéis la técnica de utilización, pero es una de las técnicas de Milton Erickson que consiste en utilizar todo lo que presenta el paciente y el contexto del paciente para el beneficio de la hipnosis y de la terapia. Cuando nos hemos visto obligados, ¿no?, por la pandemia a trabajar online, pensé que la mejor manera de adaptarme a este nuevo formato de terapia y de hipnosis era la técnica de utilización, es decir, seguir esta filosofía de utilizar
todo lo que nos da el ambiente y el contexto para facilitar la hipnosis y la terapia online. Así que ya veréis a lo largo de la presentación cómo hago referencia a la técnica de utilización en cuanto a utilizar lo que pasa en un sistema online para beneficio y mejora de la terapia o de la hipnosis que estemos utilizando. Antes de empezar, quería explicaros mi experiencia personal con la hipnosis online y la terapia online. Antes de la pandemia, si cualquiera de vosotras me hubiera preguntado si era bueno hacer hipnosis online, si se podía hacer hipnosis online, os hubiera dicho que mejor que no, que mejor, ¿para qué vas a hacerlo online si se puede hacer presencial, ¿verdad? Y yo tenía muy poca experiencia, así que realmente ponía en duda, no la eficacia, pero sí que fuera igual de eficaz que una hipnosis presencial o una terapia presencial. Pero 10 años antes de la pandemia, quiero explicaros dos experiencias que tuve de hipnosis online que empezaron a cambiar mi visión sobre este aspecto de las posibilidades de hacer hipnosis. La primera experiencia que tuve fue con un piloto de aviones que yo estaba tratando presencialmente. Era un piloto que sufría ataques de pánico y consultó conmigo porque llevaba un tiempo que no podía volar, porque tenía mucho pánico los días anteriores a poder volar y entonces había cogido la baja. Era un piloto muy experimentado, había empezado incluso a volar desde los 17, 18 años con aviones pequeñitos y su pasión siempre así había sido el volar y ser piloto de avión. Finalmente lo consiguió y cuando lleva ya muchos años, de repente las situaciones de aterrizaje empezó a tener ataques de pánico y muchos miedos, ¿no? Entonces me pidió hacer terapia online. Empezamos a hacer terapia. No me pidió online, me pidió terapia presencial, ¿de acuerdo? Empezamos las sesiones presenciales, empezamos a utilizar hipnosis presencial y él empezó a mejorar mucho, empezó a poder volver a coger el avión, se reincorporó en el trabajo, pero íbamos haciendo un seguimiento una vez al mes, que venía a mi consulta porque aún había algunos tipos de miedos, ¿no? Pero en mitad del tratamiento lo destinaron a una compañía de Qatar. Entonces él se fue a Qatar y yo le di el alta porque estaba mucho mejor, ya volaba y entonces él, bueno, nos despedimos. Y él cuando estaba en Qatar me pidió de volver a hacer unas sesiones de refuerzo porque había tenido una recaída y me pidió a ver si podíamos hacer hipnosis online. Y esa fue la primera vez en la que me planteé yo hacer un tratamiento, pero pensé que como ya nos conocíamos y habíamos hecho un vínculo terapéutico, eso facilitaría el que pudiéramos hacer esta hipnoterapia online. Así que me animé básicamente por esto, con el criterio de decir, bueno, esto es posible porque ya hicimos algunas sesiones presenciales y ya nos conocíamos, habíamos hecho el vínculo terapéutico, ¿no? Así que os quiero plantear mi primera idea, ¿no? Era que se podía hacer online si antes conocías a la persona. Como sabéis, la hipnosis y la terapia es un encuentro humano entre dos personas en la que un especialista ayuda a otra persona en aspectos muy íntimos y emocionales de su vida. Entonces es muy importante ese clima
emocional y ese clima terapéutico que se pueda trasladar a la terapia online. Porque la primera duda que uno se puede plantear en la terapia online es si es demasiado fría, si pierde esa calidez. Entonces yo pensé, bueno, como ya habíamos hecho un vínculo terapéutico, ese se puede hacer. ¿Qué quiero os decir con esto? Que siempre que tengáis un paciente que ya habéis tenido algunas sesiones presenciales, eso va a facilitar que luego las online puedan conservar esa calidez del vínculo terapéutico. Un aspecto interesante cuando empecé la primera sesión con este hombre es que al empezar la sesión y empezamos la sesión de hipnosis, él me dijo, hombre, pero te tengo que comunicar una cosa, que estoy en un apartamento yo solo, porque me he venido aquí a Qatar yo solo, mi familia está aún en Barcelona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Imagínate que me quedo dormido o me quedo en estado de hipnosis y no me puedes sacar de la hipnosis. Y estoy en una habitación yo solo. Y en ese momento casi me coge un ataque de pánico a mí también, porque no me esperaba esta pregunta suya, ¿no? Y en realidad, seguramente sabéis ya, las que estáis entrenadas en hipnosis, que en realidad uno no puede quedarse eternamente en el estado de hipnosis. Y es difícil que una persona no pueda salir del estado de hipnosis, ¿verdad? Y hay muchas técnicas para sacarlo. Pero sí que es verdad que si él me expresó este miedo, significa que él tenía este miedo. Y si él tenía este miedo, yo le tenía que dar algo para vencer ese miedo, porque si no el mismo miedo le podía provocar interferencias en la hipnosis que íbamos a hacer, ¿no? Y así que en ese momento, cuando él me dijo esto, se me ocurrió decirle, pues mira, coge un vaso de vidrio, llénalo de agua y durante toda la inducción mantienes la mano cogida a este vaso de agua o este vaso de vidrio, ¿ok? Y si en algún momento te quedaras hipnotizado o te quedaras dormido, ese vaso finalmente se caería y el ruido del cristal al romperse te despertaría. Así que le di un recurso para que él perdiera ese miedo. ¿Okay? Y así podemos hacer hipnosis tranquilamente, ¿verdad? Y al mismo tiempo creamos una catalepsia de brazo espontánea. Pero ese miedo que me planteó ese paciente me planteó una segunda cuestión de la hipnosis online, que es que siempre al paciente a través de las sesiones online le tienes que dar una señal de salida para la hipnosis. En realidad también en la presencial, pero es mucho más necesario en la online. Preguntarle si hay alguien en el piso, por ejemplo, o cualquier técnica que se te pueda ocurrir, luego veremos algunas, para que él tenga una señal para salir y sentirse seguro en la hipnosis online. ¿Okay? Esa fue mi primera experiencia hace 10 años. La segunda experiencia, unos años más tarde, insisto, bastantes años antes de que apareciera la pandemia, me llamó una chica que estaba viviendo en Indonesia y me pidió de hacer también terapia e hipnosis conmigo desde Indonesia, porque no tenía posibilidad de ir a Barcelona, y estaba sufriendo también ataques de pánico muy intensos a raíz de una separación muy traumática de pareja que sufrió, ¿no? Y esta paciente sí que yo no la conocía de nada, nunca la había visto a nivel presencial. Y lo primero que le dije fue, bueno, yo creo mucho en el vínculo terapéutico y nunca nos hemos visto directamente,
Y yo no sé, no te puedo asegurar que funcione también esta hipnosis y esta terapia al no conocernos. Y ella me respondió, mira, yo soy profesora de inglés a través de online. Y llevo 10 años trabajando como profesora de inglés, tanto online como presencial. Y no he visto ninguna diferencia. Es igual de efectivo. Así que yo confío totalmente en que va a ser útil esta terapia a través de online. Y efectivamente, otra vez la paciente tenía razón, pudimos hacer las sesiones sin conocernos y nunca nos vimos, ¿no? Y esa fue la segunda enseñanza de otro paciente, que es que me di cuenta que esa necesidad que yo planteaba de que necesitas conocer presencialmente al paciente no era tan necesaria, sino que era más un prejuicio mío que no tanto de los pacientes. Si el paciente se siente cómodo haciendo online, pues se puede hacer online. Obviamente se tiene que verbalizar, se tiene que hablar de cómo te sientes, de cómo estás, ¿no? De cómo te encuentras. A mí me gusta, por ejemplo, preguntar al paciente dónde está, en qué situación está, ¿no? Un poco como hemos hecho ahora, ¿no? Al empezar la sesión de formación, hemos preguntado cada uno más o menos dónde estaba, cómo era la tecnología, la instalación, y eso hay que hacerlo también para que el paciente se sienta cómodo, ¿no? Contextualizar un poco cómo se hace online. Pero como introducción os quería compartir con vosotras estas dos primeras experiencias de online que tuve, ¿no? Y que me enseñaron que era posible hacerlo. Pero obviamente yo seguía priorizando todas las sesiones presenciales hasta que llegó en el 2021 la pandemia. Y por eso he puesto este título, ¿no? El 2021, una odisea en la red. A mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción. Algunos conoceréis la película esta 2001, Odisea en el espacio. Entonces, inspirado en esta película, pensé en hacer esta presentación, ¿no? Es decir, no sé vuestra experiencia, luego sí que me gustará contrastar, ¿no? Vuestra experiencia, pero cuando empezó la pandemia, tanto en el centro de salud mental público donde trabajo como a nivel privado, obviamente la única manera de ayudar a los pacientes era online. Así que todos, ¿verdad? Y todas nos entramos en un nuevo mundo que fue empezar a hacer terapias y hipnosis online. Y ahí sí que ha sido todo un aprendizaje, ¿verdad? Para todas y para todos, tanto la formación también online. Y la verdad es que me he dado cuenta de la riqueza que tiene la hipnosis online y la terapia online, y que es realmente muy eficaz, tan eficaz como una terapia presencial. Vamos a ver ahora varias diapositivas en las que quiero compartir esta experiencia de estos 2 años tan intensos de hacer terapias online, de hacer hipnosis online y todo lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Con estos grandes maestros que son los pacientes mismos, ¿no? ¿Alguien me decía algo? Perdón. No, Agustí, crec que només ha sigut alguien que no ha muteado. Vale, un sonido, ¿no? Vale, ya sabéis que me podéis hablar, ¿eh? ¿Vamos bien? ¿Me seguís bien? Perfecto, perfecto. Se te ve y escucha perfecto. Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? En estos 2 años en que hemos roto, ¿no? Esta manera de trabajar. Lo primero es que en las situaciones de crisis, en las situaciones difíciles, sin darnos cuenta, acabamos activando nuestros recursos, ¿no? Y entonces nuestros recursos como terapeutas, para poder llegar a las personas y ayudarlas,
ha sido gracias a la técnica, a la tecnología online. Yo no hubiera podido ayudar a mucha gente durante la pandemia si no hubiera sido gracias a esta tecnología, ¿no? Así que yo, que soy también muy humanista y muy de contacto directo, tengo que agradecer a la tecnología de que me ha enseñado cómo también ayudar a las personas y poder llegar emocionalmente a ellas a través de la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que todos nos hemos activado, ¿no?, toda una serie de recursos en este sentido. Vamos a ver qué recursos. Lo primero que os quiero decir es lo siguiente. La hipnosis online y la terapia online tienes que mirar que se parezca al máximo posible a una sesión, como harías una sesión en tu despacho. ¿Ok? Eso es lo primero. Una vez de las primeras sesiones, hice una sesión y el paciente estaba en pijama. Y no había ninguna justificación para que estuviera en pijama, ¿no? Y yo le dije, ¿verdad que no vendrías a mi consulta en pijama? Entonces le dije, bueno, pues paramos un momentito, te vistes y no hace falta que te pongas americana y corbata, ¿verdad? Sino quiero que te pongas igual que vendrías a mi consulta. ¿Ok? Por dos motivos. Primero, porque le da más formalidad. Y segundo, que para mí, como terapeuta, también es importante ver cómo viste la persona. Esto te da mucha información de ella. ¿Ok? En cambio, el pijama es muy neutral. Eso es solo un ejemplo de que para construir un buen setting, yo les digo a los pacientes, vamos a hacer la sesión lo más parecido que sea en que vinieras a mi despacho. Eso es lo que yo quiero transmitir. ¿Ok? Obviamente, por ejemplo, otro caso muy intenso que estuve trabajando durante la pandemia fue con una chica que en media pandemia, cuando estábamos que no podíamos salir de casa, no aguantó más y hizo un intento de suicidio muy grave y se tiró por unos acantilados que hay aquí cerca de Playa de Aro y milagrosamente salvó la vida. Y entonces inmediatamente los técnicos de emergencia, cuando ya la habían operado, me pidieron de poder hacer la terapia online con ella inmediatamente cuando estaba en el hospital aún, no se podía mover. Y obviamente ella estaba en pijama, estaba en la cama del hospital, ¿verdad? Y ahí sí que pues, pudimos hacer una terapia así de crisis e intensiva, ¿no?, para trabajar el suicidio. Pero, insisto, hay casos en que obviamente está justificado que la persona esté en la cama o que estés en pijama, pero si no está justificado, yo le digo, hazlo como si estuvieras en mi despacho. Eso es muy importante, creo. Que se aparezca lo máximo posible. Si hay alguien que está en un bar o en una cafetería y hay más gente, pues obviamente no se va a poder concentrar lo mismo, no va a poder hablar de la intimidad. Y yo prefiero decirle, oye, si no te va bien hoy, buscamos otro día, que las sesiones, para poder aprovecharlas, es importante que estés en una situación de tranquilidad y de comodidad y de intimidad, sobre todo, ¿no? Vamos a ver cuándo está indicado, ¿no? Cuándo pensáis, ¿no?, que podría estar indicada hacer una terapia online o una hipnosis online, ¿no? Y ahí empecé, insisto, la pandemia me ha tirado a la basura muchos prejuicios que yo tenía. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se me han ido cayendo estos prejuicios sobre la hipnosis y la terapia online. Pero si pensáis en indicaciones, si me permitís, yo diría cuando no hay más remedio. ¿Qué quiero decir con esto? Sigo
personalmente sigo prefiriendo una sesión presencial, ¿verdad? La calidad humana que se da, el contacto humano que se puede encontrar. Pero si una persona no puede venir por lo que sea, ¿verdad? Antes era por la pandemia, pero ahora puede ser por factores más prácticos, ¿verdad? Entonces, cuando no hay más remedio, es decir, cuando no puede venir la persona, pues ¿por qué no hacerlo online? ¿Okay? Con este no hay más remedio, quiero transmitir esto, ¿no? Que siempre es mejor preferenciar la presencial. ¿Okay? Otra de las indicaciones que he descubierto es que a veces tienes una mamá o un papá que te quiere traer un adolescente a terapia y el adolescente no quiere venir, ¿verdad? O yo a veces trabajo en el centro de salud mental con pacientes que han tenido un episodio psicótico y tampoco quieren venir y los papás están muy espantados, ¿no? Entonces, o una persona que tenga agorafobia y no pueda salir de su casa o no puede salir de su habitación. Entonces, está muy indicado también poder empezar un primer contacto online. Entonces, gracias a descubrir, por la dichosa pandemia, pero gracias a descubrir las ventajas de la terapia online, han habido pacientes que nunca se hubieran vinculado conmigo, que gracias a poder hacer sesiones online han descubierto que esto de ir al psicólogo, ir al terapeuta no era tan raro, ¿verdad? Y que yo no era un lavacerebros ni un comecocos. Y entonces ha sido un primer vínculo. Así que una de las cosas bonitas que hemos descubierto de la terapia online es que puede ser buena para conseguir la vinculación con un paciente que nunca se hubiera vinculado. Recuerdo también otro caso muy bonito de una familia que tenía un hijo con un trastorno psicótico, que para nada quería venir al loquero, ¿verdad? Y entonces yo lo que hacía era, hacíamos sesiones, empezamos haciendo sesiones con los padres y los hermanos en el comedor, con ellos, y luego él de vez en cuando pasaba por detrás. Y entonces yo aprovechaba para saludarlo. Hola, hola Pau, ¿qué tal? Y entonces él me saludaba y empezó saludándome y poco a poco de él escuchar las sesiones con la familia se fue interesando y al final se sentó también con la familia y finalmente pudo ver, ¿no? O sea que es un ejemplo, también un recurso. Antes hablábamos de la activación de los recursos, pues gracias a la pandemia hemos descubierto un recurso en la terapia online que es ayudar a vincular a personas que nunca hubieran llegado a terapia, ¿no? Obviamente es obvio, ¿no? En primer lugar por la pandemia, pero luego he descubierto también que personas con inmovilidad o que no podían moverse, como esta chica que estaba con todas las piernas rotas después del intento de suicidio, pues pudimos hacer la terapia antes, ¿no? Entonces, también situaciones así de inmovilidad, la terapia online es un buen recurso, ¿no? Y las personas lo agradecen mucho. La siguiente pregunta que yo me hice cuando empecé a hacer terapia online es, ¿y es útil para todo tipo de problemas? ¿Para todo tipo de trastornos? Y obviamente pensé, bueno, es posible para casos no muy graves. Pero otra vez se me cayeron también los prejuicios, porque me he dado cuenta que no, que cualquier tipo de trastorno puede ser tratado también online, a no ser que necesite una intervención física, por supuesto, ¿verdad? Incluso si necesita una intervención física, a veces puedes utilizar a un familiar para hacer esa intervención física, obviamente que no sea algo médico, ojo, pero a veces incluso sí. Pero poco a poco también a través de estos 2 años yo pensaba, bueno, solo trastornos de ansiedad o solo trastornos de depresión, pero trastornos de personalidad, límite no, o trastornos psicóticos no. Y finalmente me he dado cuenta que sí, que obviamente que se puede ir ampliando, ¿no? La única necesidad que se tiene es que el paciente quiera ser tratado, obviamente.